Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Vázquez. Les presento mi documento de identidad. Me encuentro cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas, el curso de Física Electrónica, y estamos tratando el tema de fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC o señal alterna. El, ¿Qué es una señal alterna? Parte básicamente del concepto de onda. La onda principalmente se conoce como una señal sinusoidal que se compone de varias partes. El primer concepto importante es el periodo, se representa con la letra T. Este representa el tiempo de duración de un ciclo de onda. La unidad de medida del periodo es en segundos y el periodo se completa cuando vuelve a comenzar la onda. Como se muestra en la gráfica, la onda comienza creciendo, luego decrece, llega a un valor máximo negativo y vuelve a comenzar de nuevo. Entonces, esto se da en unidad de tiempo. El otro concepto importante es el concepto de frecuencia. Entonces, si decimos que el periodo es el tiempo en que tarda en completar un ciclo, la frecuencia hace referencia a un número o una cantidad de ciclos completos que transcurren en una unidad de tiempo. Se mide en hertz, significa ciclos por segundos. La fórmula es la frecuencia igual a 1 dividido en el periodo. Aquí se pueden ver que en esta unidad X de tiempo se han completado uno, 2, 3, 4 ciclos de la onda. A diferencia de la señal de arriba, que en la misma unidad de tiempo solamente se completaron 2 ciclos. El siguiente concepto es el concepto de fase. Expresa a partir de un punto de referencia el ángulo de desplazamiento entre dos señales. Eh, su mayoría se expresa en términos de ángulo, pero también se puede expresar en términos de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica una onda de color verde que está en punto de referencia tiempo cero y la onda azul que tiene un desplazamiento de X tiempo y se puede ver cómo comienza después de ese tiempo o después de ese ángulo, comienza después de la onda verde. Entonces, eso es lo que se mide con la fase, ese desplazamiento entre dos ondas. El siguiente concepto es el concepto de amplitud, que significa el punto máximo que toma la señal durante un ciclo. Entonces, en el tiempo cero, la señal empieza a crecer y toma un valor máximo positivo, decrece hasta tomar un valor máximo negativo. Por ejemplo, en la red eléctrica o electrónicamente, eh, un valor máximo es positivo o un valor máximo es negativo. Eso significa que la corriente va en una dirección y se devuelve en la dirección contraria. Por ejemplo, la amplitud de la red eléctrica que encontramos en nuestros hogares es conceptualmente es de 120 voltios. En este punto vamos a hablar acerca del calor producido por la corriente alterna. Este es un fenómeno explicado por el efecto Joule. Significa que cuando se induce movimiento de electrones por un conductor o este movimiento de electrones a través del conductor impacta los átomos de la superficie del material y lo que hace esto es aumentar la energía. Por eso se explica mediante el efecto Joule, ya que la energía se mide en joules. Y esta energía que se produce se desprende en forma de calor. Una de las aplicaciones prácticas más conocidas es el concepto básico en que se crean las bombillas, ya que la bombilla al empacarse en vacío y esta a su vez al calentar un hilo a altas temperaturas produce la luminosidad que alumbra los hogares o los distintos establecimientos.
Para terminar, vamos a hablar acerca de la pregunta problematizadora para el estudiante 2, que indica cuál es la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Los semiconductores están compuestos de varios materiales, esencialmente de silicio, que se consigue abundantemente en el planeta, ya que por unos métodos de fabricación se extraen de la arena. Los átomos de silicio y germanio tienen cuatro electrones en su última órbita y los átomos intentan cumplir la ley del oteto, en la que tienden a llenar o a completar su última órbita con 8 electrones, formando un enlace covalente, esto con lo cual el átomo alcanza una estabilidad. ¿Qué pasa en un semiconductor intrínseco? Entramos al concepto de dopaje, que es una introducción de impurezas u otros materiales en las redes de silicio o en su defecto de germanio. Em, en el caso del semiconductor intrínseco no se introduce ninguna impureza, por lo tanto la red se comporta como aislante. Y en el semiconductor extrínseco sí se introducen impurezas, como hemos mencionado, que se conocen como dopaje. Cuando el dopaje se introduce en electrones, se conoce como semiconductor extrínseco tipo NP, tipo N. Eh, Quiere decir que en la unión del material eh, diferente al silicio queda un electrón libre. Y en el dopaje, cuando se introducen huecos, perdón, se conoce como semiconductor extrínseco y es cuando se introduce un material que tiene menos electrones libres, por lo tanto quedan huecos y eso es lo que hace que se pueda producir una corriente cuando se trata de inducir mediante una carga de voltaje una corriente sobre el material conductor. Corresponde a la bibliografía usada, que corresponde a la temática de la unidad 2. Y con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.